Buenas tardes a todos. Amén. Quiero darle gracias a Dios por estar aquí en esta oportunidad para compartir con ustedes, pero yo quería darle 3 agradecimientos a Dios. Y quiero darle 3 agradecimientos al hermano apóstol, así rapidito. No voy a predicar del hermano apóstol, sino de otra cosa. Pero una, por permitirme compartir otra vez. Esa es una, él ya sabe de qué estoy hablando, ya le hablé hace como 2 noches. Ahí lloré y todo, y ahorita ya no voy a llorar. Más te vale. Número 2, porque me tocó ser el predicador de la última hora, aquí soy el último. Y además de eso, 1 hora. Aleluya. Pero 3, porque no me hizo lo que me hizo la primera vez cuando me puso a predicar en la iglesia. Era yo diácono de jóvenes, y entonces llegué un domingo, ya iba yo tarde, entré como 15 minutos tarde, y él ya estaba en la plataforma, y eso me sorprendió. Y alguien llegó ahí, solo me senté y alguien llegó a mi lugar, yo creo que fue el hermano Erwin Cano, y me dice: te quiere hablar el pastor. Todavía no había venido el tiempo del apostolado, entonces te quiere hablar el pastor. Y lo vi bien serio. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto enojado al hermano apóstol. Yo muy pocas veces, casi nunca lo he visto enojado, pero cuando lo he visto enojado. Y entonces me subí y dije: ya me cayó por venir tarde. Entonces me dijo: fíjate que te recordás lo que estuvimos hablando de aquellos que se anticipan, y pues de algo que estábamos hablando hacía unos días. Entonces yo le dije: sí, bueno, yo quiero que entonces lo prediques. Entonces yo saqué mi lapicero y dije: ¿cuándo? Pues hoy. Y cuando volteé a ver, era domingo de Santa Cena, y hasta en las calles había gente y tenía 1 hora. Yo no me afeité ese día. Entonces salí corriendo ahí con la hermana Leti, y ella me estaba esperando, pero se estaba riendo, que ya sabía, ¿verdad? Entonces le digo: ¿no tiene una afeitadora del hermano pastor? Entonces me dice: sí, ahí en el baño. Entonces llegué al baño y la agarré para rasurarme. Pero como es bien alto, no alcanzaba yo el espejo. Esa es la moraleja, hay que siempre estar preparados, ¿verdad? Y rasurarse. Porque ya saben, como lo empujan a uno rapidito. Y la otra es: hay que salir afeitado de la casa. Tiempo. O déjense crecer. O hay que dejarse crecer la barba. Yo no sé si eso va a funcionar, pero si no funciona con el PowerPoint, tal vez me la devuelven. Para que pueda ver mi tema, ¿verdad? Ahí me la devuelven como se las di. Pero yo quiero hablarles de algo que alguien tocó. Ahora me tenés que explicar qué son esos cuadros aquí. Bueno, no, está bien. Pero yo quiero hablarles de cómo alcanzar nuestro potencial. Porque el hermano apóstol habló de que primero nosotros tenemos que ser. Pero después el pastor Benner habló y tocó el punto del potencial. Y que ahorita le voy a poner algunas citas que él mencionó. Y nosotros pues tenemos que alcanzar el potencial para el cual Dios nos llamó a nosotros. Yo de esto, por la industria donde yo trabajaba, dábamos cursos de cómo alcanzar el potencial, pero cuando yo quería ver en la palabra cómo es que uno puede alcanzar el potencial, empecé a recordar esos puntos, pero después dije: mejor voy a buscar verdaderamente en la Biblia cómo es que se alcanza, porque yo sé que muchos en la palabra llegaron a alcanzar su potencial. Y entonces, pues me encontré algunas cosas que son bastante poderosas. Yo este slide lo tengo porque como nosotros como pastores no ministramos solamente pastores o ministros, ¿verdad? Sino que gente
que tiene que llegar a alcanzar su potencial también. Tal vez esto les pueda ayudar, porque algunos van a alcanzar su potencial profesional. Yo todavía pues tengo algunas personas que me piden consejos sobre la industria donde yo trabajaba antes, pero son hermanos, entonces yo tengo que darles una combinación de lo que es técnico y de lo que es la palabra de Dios. Pero es importante que la palabra de Dios nosotros descubramos incluso para ellos. Sin embargo, pues ahorita lo que nos compete es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces miren pues, voy a tratar de en esta introducción definir un poco de lo que es potencial y definir un poquito de cómo es que qué es lo que hace falta para alcanzarlo y cómo alcanzarlo. Así serían los 3 pasos. Pero miren ustedes la semilla. Aquí en Mateo 13:8, parte de la semilla cayó en buena tierra. Ahora recuérdense que en las otras parábolas alrededor dice que la semilla era buena, que le dieron buena semilla. O sea que cuando cayó en el pedregal no fue culpa de la buena semilla, la semilla es buena. Lo que tenía, el problema que había era la tierra donde cayó. Entonces aquí es una semilla de trigo que tiene el potencial de convertirse en trigo. Por supuesto que tiene el potencial de convertirse en pan, pero solamente vamos a ver hasta ahí. Entonces tiene el potencial, la semilla tiene el potencial de convertirse en trigo. Ahora, va a depender del campo, si el campo es fértil para que la semilla caiga, germine, crezca y se convierta en el trigo. Entonces, la semilla tiene su potencial. La buena semilla que nos han dado a nosotros y ha caído en nuestro corazón tiene el potencial de crecer y cambiar. Fíjense ustedes que una semilla o un grupo de semillas tienen el potencial de cambiar el paisaje. Por ejemplo, un cerro que no tiene nada cultivado, la semilla tiene el potencial de llegar, ponerlo y cambiarle totalmente la vista, el landscape, como dicen en el pueblo del apóstol. Entonces, miren pues, vamos a ver algunas escrituras. Yo quiero usar varias palabras para encontrar cómo se alcanzó el potencial, y una de ellas es el llegar a ser, llegó a ser, iba a llegar a ser. Entonces Mateo 25:15 se nos dice, no quiero que leamos toda la parábola, pero se nos enseña que lo que se repartió, los 5 que se repartieron, los 2 que se repartieron y el 1 que se repartió a individuos que tenían una capacidad específica. Es decir, cada uno, el de 5 tenía capacidad para más, para 5, el otro para 2 y el otro para 1. Quiere decir que no es que sea más el que tenía 2 o más el que tenía 1, era conforme a su capacidad. Eso quiere decir conforme al potencial que tenía, le entregaron. Ahora, los de 5 alcanzaron el potencial, los de 2 alcanzaron el potencial y el otro no alcanzó el potencial porque tuvo miedo y escondió. Entonces no alcanzó el potencial, no perdió, pero no alcanzó el potencial. Entonces el Señor lo cataloga a este como un perezoso y lo cataloga también como un infiel. Eso quiere decir que el fiel, mejor dicho, no es solamente la persona que está siempre. El fiel es el que produce, porque alguien puede estar 20 años contigo y decirte: yo siempre he estado contigo, ¿por qué no me pones? Pero el fiel no es el que siempre está, el fiel es el que está y produce. Pero el punto aquí es que todos tenían una capacidad, el Señor lo sabía. Después dice en Juan 1:12, tal vez desde el 11 al 13, pero en este caso el 11, dice que a los que le recibieron, los que le recibimos a Cristo, se nos dio el derecho, la potestad, el poder de llegar a ser hijos, Es decir, que si yo acepto a Cristo, pues soy salvo, pero también tengo la capacidad, tengo el potencial de llegar a ser hijo. No lo soy todavía. En el verso 13, y creo que en la Biblia de las Américas, dice que fueron engendrados. Eso quiere decir que engendrado tiene vida, pero todavía no ha sido dado a luz. Como un niño que está adentro, sabemos por el tema anterior que cuando se habla de aborto se habla de asesinato porque hay una vida adentro. Pero tiene la capacidad, tiene el potencial
de llegar a ser un hijo fuera del vientre, de estar del agua, nacer del agua adentro para ser dado a luz, para nacer a la luz. Pero puede ser que aborte, entonces no alcanzó su potencial. ¿Ok? Bueno, entonces Efesios 4:13 dice que hay otro potencial cuando somos ministrados por los 5 ministerios, pues está el potencial de llegar a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es un potencial, porque nosotros vamos avanzando, nos vamos entrenando, vamos leyendo la palabra, vamos predicando, vamos avanzando en el ministerio, pero es posible que todavía no tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Todavía no, pero tenemos el potencial. Y como dijo el Señor, ¿verdad? El que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así que tenemos la esperanza de alcanzar el potencial de la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Y después de eso, fíjense ustedes cómo dice Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Eso quiere decir que Dios sabe que tenemos el potencial de llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto. Ahora, tenemos un problema porque tenemos una buena excusa. Y la buena excusa es que nadie es perfecto. Pero lo que está diciendo el Señor Jesucristo de entrada, en uno de sus primeros discursos, es: ustedes tienen que llegar a ser perfectos, como su Padre es perfecto. Ahora, perfecto quiere decir completo. ¿Y quiere decir completo? Maduro, completo. Y completo, eso quiere decir que la perfección de cada uno es que lleguemos a alcanzar el diseño que el Señor puso en cada uno de nosotros. Por ejemplo, un evangelista va a llegar a alcanzar su diseño, su potencial, tiene que llegar a alcanzar su potencial de evangelista, pero no necesariamente tiene que alcanzar el potencial de apóstol, porque es evangelista. Él tiene que llegar a ser completo, perfecto como evangelista, porque ese es su llamado. ¿De acuerdo? Ese es su ministerio. Hay un problema con ese tema de la perfección, porque la gente le tiene mucho miedo. Yo trabajé muchos años en marketing y existe una escala que se llama la escala de Likert para hacer investigaciones de mercado, para medir. Y entonces dice, y si ustedes van a un Carl's Jr., aquí van a encontrar una tarjeta para que ustedes dejen cómo fue analizado, medido cómo fue el servicio. Y esa escala de Likert siempre dice muy malo, regular pero después se pasa bueno, muy bueno, excelente, pero todos tienen miedo de poner perfecto, ¿verdad? Y la verdad es que deberían de poner perfecto, porque eso quiere decir que servimos de manera completa. Es decir, que no solamente la comida estuvo buena, sino que la gente que te atendió hizo su trabajo completo. Entonces tendríamos que poner perfecto, pero la gente no lo pone. Algunos dicen que el peor enemigo de lo excelente es lo muy bueno. Eso es muy popular, porque quieren ser muy buenos, entonces no caen en excelentes. Pero entonces el peor enemigo de perfecto es excelente. Tenemos que hacer las cosas excelentes porque son para el Señor, tocar los instrumentos de manera excelente porque es para el Señor. Pero nosotros teníamos que pensar en algo más, porque Mateo 5:48 dice que nosotros tenemos que llegar a ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Hay gente que se cree que anda por esos niveles de perfección porque dice que es perfeccionista. Aquellos que dicen que esta agua no debería estar aquí, sino que debería estar en medio. Dice, él es perfeccionista, busca la perfección. Pero en realidad esos no son perfeccionistas, esos son pragmáticos. Se llaman también utilitaristas, porque ese es el gusto de ellos y ahí tiene que estar. O el cuadro que tiene que estar recto, ese es perfeccionista. No, pero ¿quién dice que torcido no se ve bien? Porque hay personas que perciben lo asimétrico mejor que otros.
El punto es que perfecto es completo y que nosotros deberíamos encontrar cuál es el propósito, el llamado, el ministerio, el diseño, el yo que estuvo hablando el apóstol, para que nosotros avancemos para poder llegar a ese potencial y hacerlo de manera perfecta. Aunque nadie es perfecto, ¿verdad? Decimos siempre. Sí, el apóstol Pablo dijo, no es que yo lo haya ya logrado y que sea perfecto, pero 2 versículos más adelante dice, nosotros los perfectos. Quiere decir que alcanzó el propósito para el cual él fue alcanzado. Él alcanzó su potencial, ¿de acuerdo? Ok, Salmos 8:5. Le has hecho poco menor que los ángeles. No se atrevió el traductor a poner la verdadera palabra. Les has hecho poco menor que Elohim, y lo coronaste de gloria y de honra. Este es el hombre. Quiere decir que nosotros pues tenemos un diseño mejor que los ángeles y que los animales. Dentro de las creaciones que más o menos estamos más familiarizados, que los animales porque no tienen espíritu y que los ángeles porque no tienen cuerpo. Y nosotros tenemos cuerpo y tenemos espíritu, además del alma, porque así nos hizo Dios, y entonces nos hizo solo un poquito menor que Elohim. Y ya esto ya es, aunque no, tal vez estemos en el nivel muy bajo, tenemos el potencial de llegar a ser, por lo menos del nivel, un poquito menor que Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Tremendo. Así de contentos que los veo. Bueno, después de eso dice Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Esos son dos puntos de potencial. Una, que somos dioses, da miedo decirlo, ¿verdad? Que somos dioses, y la otra es que tenemos el potencial de llegar a ser hijos del Altísimo. Como aquel niño, ¿verdad? Que le dijeron, llegará a ser hijo del Altísimo, hijo del Altísimo. No creo que ahorita a estas alturas tengamos la categoría de dioses, porque de todos modos aquí dice que como hombres íbamos a morir. Y como la Biblia dice también que cuando todos pecamos nos destituyeron de la gloria de Dios. O sea, ahí perdimos el diseño. Perdimos la oportunidad en ese tiempo, pero todavía tenemos el potencial. Otra vez, yo creo que Dios por eso mandó al Hijo, para recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido del diseño, y a lo mejor la capacidad de llegar a alcanzar el potencial. Y después de eso el Señor hizo todo, ¿verdad? Como morimos como hombres, entonces Él vino como hombre, muere y recupera, venciendo a la muerte, a la segunda muerte, no solamente la primera muerte, a la segunda muerte. Y ahí recuperó, para que nosotros entonces regresemos al punto. Como hombres moriréis, y ahora Él nos rescata, pues ahora entonces somos con capacidad de ser de los vivientes. Y ahora no nos podemos quedar ahí, porque hay todavía un techo más, que es llegar a ser dioses. Otra vez, ¿digo yo o no? Sí, claro. Estar metidos en él. Bueno, veamos a Moisés. Le iba a decir y a verle, pero no es tanta confianza la que le tenemos a Moisés. Fíjense el potencial de Moisés. Dice Éxodo 2:1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, ¿por qué las demás mujeres o más mujeres no guardaron a sus hijos y los escondieron? ¿Quiénes son papás aquí? Bueno, ¿quiénes son abuelos? Yo soy bien abuelo. A propósito, acá es que me dijiste que por mi nieto que acaba de nacer, apóstol, eso te hace
bisabuelo espiritual. O como dijo mi tío, eso no está en el código familiar. Todos vemos a nuestros hijos hermosos, ¿no es cierto? A nuestros hijos espirituales también los vemos hermosos. Yo tengo un amigo que me dijo, yo voy a llevar a mi hija a que le haga un análisis, porque yo creo que esta niña es genio y es fuera de lo normal. Yo por dentro te llevo muchos años y muchos hijos y creí que todos mis hijos eran genios también. O sea, cada uno cree que su hijo es más inteligente que todos, ¿verdad? Que es más gracioso y más bonito y todo lo demás. Pero esta mujer vio que el niño era hermoso. ¿Pero qué querrá decir eso, que el niño era hermoso? Esta es la palabra para hermoso según ella. La mamá no vio solamente que era lindo, que era bonito. Lo que vio ella fue un potencial en el hombre. ¿Y cuál es el potencial? De acuerdo a esta palabra que ella utilizó, bueno, que iba a ser un muchacho bueno. Se pasa a ser un muchacho excelente en su tipo. Miren eso, cómo lo vio ella. Ella dijo, no, este tiene potencial. Yo no voy a dejar que este se muera. Yo voy a ver que este muchacho llegue a alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué no lo tiró del otro lado del río para que se fuera a otro lado? Lo puso en la corriente que iba directo hacia donde estaba la mujer del faraón. ¿Será que lo hizo a propósito? Vean ustedes todo lo que le vio. Dice, este niño va a ser mejor. El mejor, no mejor. Va a ser el mejor. Significa también prosperidad. Este va a ser próspero. Ahora, ¿quién puede pensar en prosperidad cuando nació en una cultura de esclavo? Porque allí, hermanos, yo no sé cuántas generaciones se tardaron para perder el privilegio que José había alcanzado en Egipto. Cuando José dejó la tienda, ellos eran importantes y eran prósperos. Pasaron las generaciones y de repente ahora son esclavos. Y Moisés nace en la cultura de esclavo. Fíjense qué terrible, porque esto es bien importante, porque hay niños que tienen mucho potencial y nacen en un lugar, en un ambiente, en un territorio que no es el adecuado. Él es semilla buena, él tiene potencial, pero la cultura alrededor no le va a permitir, no le va a permitir. Les aseguro que hay un montón de niños en nuestros países, en la montaña, que no van a tener la oportunidad de ir a la escuela, o que alguien los dirija, o que sus mismos papás no los dejen ir a la escuela y los tengan trabajando, y la misma inteligencia o mismo potencial de otro que nace en otra cultura, donde es obligatorio que vayan a la escuela. Yo cuando uno de mis hijos faltaba a la escuela aquí en los Estados Unidos, me llamaban. Y de una vez cuando fui a sacar mi licencia de manejar, yo leí bien el folleto. ¿Ustedes leyeron todo su manual del DMV? Pasaron el examen. Ahí dice que yo puedo, por lo menos en California, puedo perder mi licencia si mis hijos no van a la escuela. O sea, es obligatorio. Entonces aquí los niños con potencial tienen un ambiente que sí les va a permitir a que lo puedan hacer. Entonces, lo mismo pasaba en Egipto. Habían dos culturas, una la del faraón y de todos los que mandaban, y eran los dueños y los que eran pobres, y además de eso eran esclavos. Entonces Moisés nació ahí, pero él dijo, no, este tiene potencial, yo no voy a dejar que se muera, yo voy a mandarlo al ambiente donde él pueda desarrollarse para ser próspero, para ser valioso, para producir riqueza, para tener un buen conocimiento. Fíjense, un buen conocimiento, y esto entre paréntesis es lo que explica esa traducción, un buen conocimiento de acuerdo a la naturaleza intelectual del hombre. Quiere decir que él vio que ese muchacho podía llegar a ser un muchacho inteligente. Por lo tanto, mi amigo que creyó que su hija era genio estaba en lo correcto, y nuestros hijos también. Ahora, esto también es para nuestros hijos espirituales. Se van desarrollando, ves su potencial, y entonces lo vas levantando porque le viste que era hermoso. Hermoso dice la versión en español, pero realmente es que tiene potencial. Y además de eso, esto viene de otra raíz, viene de otra palabra, no de raíz, pero de otra palabra, que otra vez es ser bueno, ser feliz, beneficioso, agradable, favorable, pero estar en lo cierto quiere decir también. Y recuerden ustedes que Moisés tuvo que convencer no solo al faraón, tuvo que convencer al pueblo para que Aarón y todos los ancianos dijeran,
convencer a un pueblo que está acostumbrado a ser esclavo, que no quiere saber nada. Primero tuvo que luchar contra su propio pueblo y convencerlo mentalmente de que había el potencial de salir de Egipto y ser libres. Potencial de son esclavos con potencial de ser libres. ¿Por qué? Porque se acordaron que ellos eran el pueblo del Dios Altísimo. Amén. Yo creo que todos los demás que pasaron antes que mí se gastaron todos los amenes. Yo pensé que sabían. Yo cada vez que pasaba uno decía, esto está bonito, se lo comió. Ya no me dejó. Hasta dije, yo sé cuál es mi tema. Voy a agarrar un punto de cada uno y al final voy a decir, estoy de acuerdo con todos. Amén. Dije, bueno. Pero ¿qué será entonces el potencial? ¿Qué será el potencial? ¿Qué es un potencial? Fíjense bien esto, porque sabemos por los primeros temas, sabemos que tenemos que encontrar quiénes somos, ¿no es cierto? Identidad. Pero déjenme que les dé estas tres frases. Potencial no es lo que soy ahorita, sino lo que no soy. Si no, no fuera potencial, ¿de acuerdo? No es lo que soy, es lo que no soy, pero que puedo llegar a ser. ¿Está bien? Número 2. No es lo que he hecho, sino lo que no he hecho. Ese es el potencial. Lo que no he hecho. Puedo estar muy contento con lo que he hecho, pero todavía hay mucho hacia arriba que caminar. Entonces es lo que no he hecho, pero que puedo llegar a ser. 3. No es lo que tengo, sino lo que no tengo y lo que podría llegar a tener. Tu iglesia no es la iglesia que estás alquilando en un lugar chiquito, sino lo que no es y lo que puedes llegar a tener. ¿Quiénes se metieron recientemente en la aventura de comprar templo, por ejemplo? Yo no voy a levantar la mano, todavía no. Pero yo platiqué con uno o dos y me dijeron que sí. O sea que no están alquilando y ya de una vez se metieron a comprar. Hermanos, eso no es lo que tienes ahorita en la iglesia, es lo que no tienes, pero que tienes que llegar a tener. Bueno, en lo negativo, Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod. Y Nimrod llegar a ser es la frase clave aquí. 2 frases vamos a usar, ya les voy a dar la otra. Una palabra, no frase, y esta frase, llegar a ser, o llegó a ser. Nimrod llegó a ser poderoso. No era poderoso en algún tiempo, pero llegó a ser un poderoso que fundó Babel. Algunos lo admiran. Nosotros sabemos que es hijo de Cus y que viene de la línea de Cam. Claro, yo sé que ya ahorita a esas alturas no necesariamente los que vienen de la línea de Cam o de Canaán, que tienen la maldición, están dentro de la maldición, porque aquel que se encontró con el Señor Jesucristo, que vino a patear el tablero e hizo hacer todas las cosas de nuevo, le da la oportunidad a toda la línea de Cus, de Cam, de Canaán, ¿de acuerdo? Pero en ese momento es Nimrod, hermano, Babilonia, pero llegó a ser, quiere decir que hasta en lo malo se puede llegar a ser un criminal, se puede llegar a ser potencialmente Eso. Esas maltratadas, ¿verdad? Esas sí nunca me las dieron a mí en la calle. Desventurado, hijo del diablo y todo. Ok. Lucas 6:16. Todavía estoy en la parte de la introducción, solo para ver un poquito del tema del potencial. Después de eso voy a tratar de dar otra pequeña definición para que después veamos cómo es que podemos llegar a alcanzar el potencial. Lucas 6:16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor,
Tenían potencial de llegar a ser el traidor porque estaba profetizado. Por si no me da tiempo de decirlo, las profecías pueden activar el camino para poder llegar a alcanzar el potencial. En este caso estaba profetizado que iba a ser el traidor y llegó a ser el traidor. ¿Qué tal esas profecías que nos están lanzando ahorita a nosotros durante toda la semana? Tienen que llegar a ser, hermanos. Las profecías que nos han dado, que serás bendito y que serás... Y anoche que nos hicieron hasta llorar. Solo porque yo lloré, ¿verdad? A mí me da miedo de venir a parar aquí porque decía, esos hermanos no solo tienen un montón de revelación, predican bonito, sino que tienen buena voz. Yo quisiera pararme aquí y cantar como canta Tito. Ya cuando empezó a cantar, como que se hubiera roto una membrana ahí arriba y la gloria de Dios se vino encima y por lo menos yo solito ahí atrás llorando. Yo no había llorado, no quería llorar. Terminé llorando. Aleluya. Bueno, puse esta puerta, ahorita les voy a explicar por qué. Con este mi puntero que no llega hasta ahí o no sirve. Con este personaje que tiene una altura que no llega hasta arriba. Bueno, voy a seguir aquí, te voy a explicar. Estas son las dos palabras que quiero usar, la palabra y la frase. Una es el umbral. Y la otra es llegó a ser. Una es umbral, la otra es llegó a ser. Quisiera explicar un poquito el tema de umbral, porque hay muchos conceptos. Si ustedes buscan en internet o buscan un manual, se van a dar cuenta que de acuerdo a la industria ellos cambian la definición de umbral. Por ejemplo, en construcción algunos dicen que el umbral es solamente la parte de abajo de la puerta. Eso es lo que dicen algunos. Pero umbral empieza en la parte de abajo y termina en la parte de arriba. Es la capacidad que tiene la puerta para que pueda pasar. Aquí en los puentes ponen de qué altura son y ese es el umbral. Ahí termina el umbral, es la capacidad que tiene un tráiler que es más alto que eso, se va a romper el umbral. ¿De acuerdo? Ok. Entonces hay un umbral que es bajo y otro empieza bajo y termina alto. El umbral del dolor, por ejemplo. A ver si no me agarra aquí, el Néstor se me quedó viendo, yo ya... Si me equivoco me ayudas. Pero los doctores miden, te preguntan para calcular el umbral del dolor. De 1 a 10, usted cómo anda, cómo resiste, cómo tolera. Y dice uno, bueno, yo 7. Pero le inyectaron 3, todavía tiene 4 dentro del umbral. Cuando me equivoque, no es así, por favor. Entonces, el umbral del dolor. Y entonces, hay hasta aparatos que miden, así como miden lo de la música, hay aparatos también para medir el umbral del dolor. Y digamos que de 1 a 10 aparece así, sin dolor, dolor leve, moderado, severo, muy severo, máximo dolor. Hay algunos que no llegan hasta ahí. Yo soy muy tronco para eso, pero si yo tengo que poner un clavo con un martillo es posible que me pegue en el dedo y voy a llorar. Si me levanto al baño y toco mi pie, mis deditos bellos en la pata de la cama, me duele. Aguanto otros dolores. Pero ese dolor es aquel dolor que cae mal, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Hay constructores que se pegan. Nosotros en la iglesia tenemos un hermano que casi se cortó el dedo. Yo me hubiera quedado en el hospital, mi mamá hubiera puesto a mis hijas a que me hagan masajito y que me estén soplando todo el día, hermanos. Pero ese cuate siguió y no le dolía. Me operé una hernia inguinal hace como 4 años. Y alguien me dijo que era una operación sencillita. Bueno, sí, le dice a uno, los doctores y todo. Y alguien me dijo, yo me operé y la recuperación fácil, rápido. A mí me operaron. Mi esposa pasaba los túmulos y yo sentía que todas las entrañas se me movían y se me subían hasta el pecho. Y me dolió que ni siquiera la sábana podía poner en él. Tal vez en ese momento tenía umbral bajo, pero hay gente que tiene umbral alto. ¿Por qué? Capacidad, conforme a la capacidad de cada uno. No me quiero detener mucho en ese tema del umbral, pero el umbral también se puede traducir así.
la entrada, el portal, el paso, pero desde el principio hasta el fin. Y otra cosa muy interesante, que umbral significa estirarse, estrecharse. El umbral por eso tiene un mínimo y un máximo, y lo mejor que puede poner es una puerta. Pero umbral significa estirar, obligarte a algo para que puedas alcanzar estaturas o diseños de abajo para arriba. En este sentido de lo que estamos hablando, el umbral, de acuerdo a este hombre que está parado en la puerta, el umbral que le queda a este personaje para poder alcanzar la capacidad máxima de esa puerta será todo lo blanco que ven alrededor de él, es decir, lo que falta, lo que no es. ¿De acuerdo? Tendría él que crecer. Entonces vamos a quedar que el umbral es todo ese espacio. Él cubre una porción, pero todo alrededor todavía es umbral. ¿Sí? Quiero poner de acuerdo con ustedes para poder ir otra vez de regreso a la Biblia. Entonces tenemos, vean ustedes, todo el espacio blanco alrededor del Tao. Como ya nos marcaron aquella noche. Pero todo lo que está alrededor del Tao, pero que tiene su límite, tiene su punto. Entonces esto es todo lo blanco. Tenemos entonces que alcanzar tu potencial es desde el nivel más bajo hasta llegar a alcanzar la capacidad hasta el lugar más arriba. Yo creo que estaba hablando mucho para explicar eso y todos ya solo se me quedan viendo y me hacen así, aunque dice ya dale, pasada, ya, esto sí ya. ¿O no? Bueno. Ahora veamos cómo. Ahora veamos cómo alcanzarlo, pero recuérdense, umbral. Tenía que ir a buscar todas las que aparecen en la Biblia del umbral, pero también llegar a ser, umbral, llegar a ser. Entonces yo voy a estar cambiando indistintamente. Pero número uno, creo yo, que es poner como base el río de Dios, la palabra fresca, actualizada, pero en acción. En acción no me estoy refiriendo a lo que dijo el hermano apóstol, que le dijeron que deberíamos de ser más prácticos. Yo no digo eso. En acción, lo que quiero decir con acción es que este es un río. Bueno, leamos aquí, Ezequiel 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí agua salía de debajo. ¿De dónde? Bueno, pero no está en el umbral, está abajo del umbral. Este es un río que sale del templo de Dios. Este es un río, es el río de Dios. Es la corriente de Dios, es la palabra de Dios fresca, es la doctrina, pero es un río que sale de debajo del umbral, y por eso nosotros tenemos que poner, que pararnos y usar de base, ni siquiera el umbral, de base lo que está abajo del umbral para que nos sostenga la doctrina fresca, la corriente de las aguas. Ven que las corrientes de agua que saltan para la vida eterna. Déjenme que les trate de explicar esto. Solo leamos esta otra cita, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios. Pero el tiempo en que está puesta esta palabra se puede traducir el que oye, el que está oyendo. Es un presente continuo. No es el que oyó la palabra o el que ya leyó la Biblia, la cerró y ahora pues a recordarse y sacar todos los mensajes. Escuchen esto. El río fluye y de donde empieza hacia donde termina ya no es la misma agua. Si tú te paras a ver la corriente de un río, no vas a ver la misma que desembocó ni la misma que viene. ¿Me di a entender ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, los ministros del último tiempo, que sabemos que no son los de la última hora, tenían palabra fresca, oyendo la palabra y también moviéndose, pero eventualmente se quedó ahí. Y al quedarse ahí y no querer recibir nueva palabra, nueva revelación, fresca doctrina,
se corre un riesgo grande. Uno de ellos es que se mata a la siguiente generación. Ya no quiero oír más. Aquí en la doctrina, yo así oí. Hasta ahí llegó la doctrina, no tenemos que agarrar nueva doctrina, ya se dijo todo, no necesitamos de nada nuevo. Pero vean ustedes el peligro de no estar escuchando constantemente lo nuevo, de quedarse con lo que me quedé. Este es el peligro. Génesis 22, Abraham, porque es Abraham, le dijeron, sal de tu tierra y deja tu parentela, está escuchando. Bueno, ahora sal de aquí, vete para allá. Abraham, sí señor, heme aquí. Él está dispuesto, quiere oír algo nuevo para moverse. Entonces le dice Dios, sube y mata a tu hijo. Mata a tu hijo. Entonces él sube. Yo creo que el hombre iba preocupado. Además, si no estoy mal, corríjanme si estoy mal, Isaac tenía 25 años. Si ustedes hacen el cálculo, pero por lo menos Josefo dice que él tenía 25 años. O sea que no era un niñito que le dice, mira, aquí llevamos el encendedor, ¿verdad? El encendedor de mi mamá. No era un niñito que estaba diciendo, era un hombre. Y si han leído el comentario de Josefo, dice, aquí llevamos el fuego, la madera, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces Abraham dice, mira hijo, esto tenemos que hacerlo, porque él amplía el diálogo, y dice, tenemos que hacerlo porque Jehová me lo pidió. Y Abraham, hermanos, Isaac, ustedes saben que a él no le costó ir a buscar novia como a Jacob. A Isaac se la fueron a traer. Isaac le costó menos que a Jacob. Tal vez porque Jacob se metió más en problemas, pero a él le fue más fácil, hermanos. Cuando hubo hambruna, Dios le dijo, no vayas a Egipto, ahí donde estás te voy a hacer rico. Y ahí en medio de la sequía plantó y Dios lo levantó y lo hizo próspero. Y hasta envidia le tenían a Isaac. Pero Abraham estaba dispuesto a sacrificar al hijo, pero Isaac estaba dispuesto a morir por lo que Jehová le había pedido al padre. Y dice Josefo que le dijo, si Dios te lo pidió, vamos a hacerlo, aquí estoy y estoy dispuesto a morir. Eso suena al hijo, al Señor Jesucristo. Y todavía le dijo, y si Jehová no te lo pidió, y es un asunto tuyo, igual me dejo, porque yo me sujeto a ti, Padre. Aunque no te lo hayan pedido, aquí estoy listo para el sacrificio. Tengo que morir. Y muchachito de 25 años. Entonces el punto es este de escuchar la corriente, de las corrientes nuevas. Porque le dijo, sube, mata a tu hijo. Y después le vuelve a decir a Abraham, yo le hubiera dicho al Señor, ahorita no me hables, porque tengo que matar al hijo que me pediste. ¿Cómo me hablas ahorita? Ya no quiero saber nada, porque cada vez que me pedís algo, tengo que dejar algo. Ya dejé mi parentela, que no la dejó toda. Dejé mi parentela, dejé mi tierra, ya dejé un montón de cosas. Y ahora me pedís al hijo, ahorita no me hables. Hermanos, si el hombre no hubiera escuchado, mata al hijo. Porque la primera vez es mata al hijo, la segunda vez no lo mates. Pero si él no sigue escuchando la nueva corriente de doctrina, mata al hijo. Y así, hermanos, así es como se matan las generaciones futuras. Porque si no, esto se quedó así, ya no vayan a escuchar ya no vayan a jugar lotería a esa iglesia. La iglesia de las figuras. No vayan, matando generaciones que no quieren escuchar lo nuevo. Pero así también es con los hijos espirituales, es con los hijos. Fíjense, hay padres en lo biológico que dicen, no, a mí mi papá me enseñó que aquí, saliendo del high school o del sexto año, y a trabajar y a producir, no quiero gente haragana en mi casa. Y el otro muchacho tiene el potencial de llegar a ser un profesional, mataron a la siguiente generación de él mismo. ¿Recuerdan el estanque de Bethesda? Es agua, es palabra.
hay milagros, bajan ángeles, pero se sana uno. Y están de una vez tan concentrados en el agua estancada, que Dios me perdone por ser tan brusco, ¿verdad? Tan concentrados en el agua estancada, porque en el estanque no fluye el agua, pero en el río fluye el agua. Tiene que bajar el ángel a agitar el agua, hermanos, en el otro ya está fluyendo. Y por cierto que hay milagros. Ustedes dicen, no, pues aquí hay milagros. Cuando se va apareciendo aquel que es el que te hace fluir ríos de agua de vida que saltan para la vida eterna, y se para a la par del enfermo, y ya es otra nueva corriente, le dice, ¿qué es? ¿Qué quieres que haga por ti? Ah, no, que me metan en el estanque donde no fluye el agua. Pero no se puede, no funciona hoy, no funciona. Y está parado enfrente de aquel que puede producir el agua y la corriente de agua de vida. Tengo que correr porque me pusieron amarillo. Quería ir con todo esto, pero como ustedes han predicado de esto, del agua en el río que uno se mete por los tobillos, voy a leer como hizo Ramirito, ¿va? Entonces, yo es que no me voy a tardar mucho ahí, pero meter los tobillos en el agua quiere decir muchas cosas. Es el que te cambia el caminar, la corriente de ese río de agua de vida nueva, te cambia el caminar, lo cubre y te cambia el caminar. Pero no solo eso. ¿Se recuerdan que nos explicó aquí el apóstol de lo del calcañar? Significa muerte, porque hasta ahí cubre el agua. Significa muerte, meterse hasta los tobillos. Pero no solo eso, ahí está el tendón de Aquiles que también nos hablaron. El tendón, este es el tendón más fuerte y más grande, mide 15 centímetros. Yo cuando hablo de esto me volteo, le doy la espalda a Néstor para que no me vaya a corregir. 15 centímetros, pero los tendones son encargados, si no estoy mal, de juntar los músculos con los huesos. Y los músculos pues tienen la energía, tienen la movilidad, tienen la fuerza. Pero los huesos, hermanos, es donde está el espíritu. Entonces toda tu energía y toda tu fuerza, pero conectada con un tendón al espíritu. Y si no está bañada con las corrientes de agua, te lo cortan, se debilita y te botan. Porque eso es lo que hace que se sostenga todo el cuerpo sobre el pie. Eso es meterle los tobillos en el río de Ezequiel. La rodilla, sabemos que la humillación, la oración y la adoración, proscuneo, el doblar la rodilla y lamer la mano del amo como en una posición perrúnea, ustedes recuerdan eso. Y después de eso, el agua hasta los lomos, Ezequiel 47:4. Y esto habla de la genética porque de los lomos salen los hijos. Y además de eso, es vencer por las corrientes nuevas de agua la sexualidad en el sentido de la inmoralidad. Solo las corrientes de agua, y se supera con la palabra de Dios, con estar escuchando la doctrina, algo que Dios te ponga a servir. Estás ocupado, porque una mente ociosa es taller del diablo. Bueno, y la mente, porque dice la Biblia que en Apocalipsis 2:23, cuando habla de la mente, la palabra nefro se produce ahí, solamente es una vez, y nefro es los riñones. Los nefrólogos son los encargados de proteger los riñones. Y entonces estas corrientes de agua trabajan también en tu mente, la renuevan, porque es un río que corre, te están renovando el espíritu de la mente. Voy más rápido aquí, ya me voy a salir del río para dar esto, así rapidito, porque se me va a apagar el amarillo. Y yo, como no ando violentando la ley, a veces necesitamos la gloria de Dios. ¿Cómo sabemos? Ezequiel 10:4. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín. ¿A dónde? Al umbral de la puerta. Es decir, lo que te hace falta para alcanzar el potencial, para que puedas llenar esa capacidad y alcanzar tu potencial, necesitas la gloria de Dios. La gloria se traduce Cabot. ¿Qué significa la gloria de Dios? Porque ustedes saben que Dios está en todos lados. Pasa Jesús por un lugar, hay un ciego allá, pero el ciego no se va a sanar, a pesar de que Cristo es la gloria de Dios.
pero no se va a sanar hasta que el hombre grita y clama buscando el poder y la gloria de aquel que lo puede sanar. Y hasta que se acerca a él, arranca el poder. La gloria de Dios. Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Pero no siempre está sanando. No siempre está sanando. Pero la gloria de Dios es la concentración donde Dios manifiesta su poder, el peso de Dios. El poder de Dios es la gloria. Por eso la gloria bajaba solamente en el lugar santísimo, en el arca del pacto, porque era un lugar de concentración de la gloria de Dios. Jacob, que era un personaje bastante controversial, mentiroso, miedoso, engañador, pero cuando se le aparecía a Dios y decía, hasta le cambiaba de nombre a la ciudad, porque decía, aquí está la presencia de Dios, vi la gloria de Dios, y el hombre hacía votos y Dios le cambiaba la vida, hermanos amados. Y cuando se encuentra con él en Génesis capítulo 32, es la gloria de Dios que hace que cambie su caminar. ¿Por qué? Porque la gloria se coloca en el umbral, esperándote, pero la gloria no va a hacer nada si tú no buscas dónde está la concentración de la gloria. 2, me voy a quedar en 2, aunque traigo 525, no, traigo 8 o 9, pero dice, mira, mejor lo leo, primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 4, no es que aquí está. Volviéndose a levantar de mañana al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas. ¿Sobre dónde? Sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón solo de tronco. Solamente el tronco. Pero enfrente de quién está él? Del arca del pacto. Entonces fíjense esto, la cabeza de Dagón y sus manos cayeron en el umbral. ¿Qué era el umbral? Lo que me hace falta a mí, lo que me hace falta. Pero ustedes saben que Dagón era al ídolo al cual se le sacrificaban los niños, ¿sí? Quiere decir que cualquier asunto, situación que te haya pasado de niño o de niña, que tal vez no fueron tus papás que te sacrificaron a Dagón, pero que algo sucedió en tu niñez para tratar de matarte, el espíritu de Dagón, y que se quedó clavado en tu mente o en tu corazón o en tu sangre, y ahora tú no puedes alcanzar tu potencial porque de niño te afectaron, y ahora tienes complejos, tienes vergüenza, tienes temores. Entonces quitarle la cabeza a Dagón quiere decir que tienes que ir a trabajar en tu pasado para cortarle de una vez la cabeza y que no te siga interrumpiendo tu caminar para alcanzar tu potencial en la vida. Y además de eso, las obras malas que te hicieron, pero no solo lo que te hicieron, las que hiciste. Todo lo que pasó mentalmente y en las obras tiene que quedar cortado y ponerlo en el umbral para que tú avances. ¿Eso qué significa? De ese color, yo soy daltónico, tú. Solo la última. Necesitas la bendición paternal, espiritual o biológica. Génesis 28:3, miren esto. Y el Dios omnipotente te bendiga, Isaac a Jacob, y te haga fructificar y te multiplique. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Él tiene un potencial porque tiene la promesa de Abraham e Isaac, pero ahora necesita la bendición por eso es que el otro no se la dieron siendo el primogénito, porque no por default, no porque él sea el primogénito se la va a ganar, necesita sí o sí la bendición del Padre para que salga. Yo sé que de eso pues ya ministramos, me suena batallón, pero el apóstol ministró el tema paternal sobre muchos. Pero les voy a decir algo, algunos que no tuvieron ese problema, que crecieron con sus papás muy buenos, muy bonitos, pero que de repente pues se fueron de su casa y se robaron a su novia y no salieron con bendición de su casa. No salieron con la bendición de sus padres, pero yo aprendí esto hace muchos años.
con el apóstol. Yo aprendí esto. Si una autoridad te maldijo, pues tienes que venir con otra autoridad que está más cerca de la gloria de Dios para que te bendiga y se maten esas maldiciones y se rompan. Entonces es importante que no solo los que no nacieron o no crecieron con sus padres, los que crecieron con sus padres, pero que tuvieron dificultad porque no tuvieron la bendición paternal biológica, es importante la bendición paternal. Muy importante, muy importante. Para que llegara a ser, para que las iglesias crezcan, para llegar a ser multitud de pueblos. Y aquí sí, ya terminé. Tengo 9, pero 2 Samuel 23:18. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Verso 19. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser el jefe. No igualó a los demás, pero fue el jefe. Llegó a ser el jefe. Bueno, Abisai quiere decir padre de regalo o generoso. Por supuesto que para llegar a alcanzar mi potencial yo tengo que ser una persona generosa. La Biblia dice que es mejor dar que recibir y todo lo demás, el que él bendice al dador alegre. Tengo que ser generoso, ¿de acuerdo? Tengo que ser generoso. Pero además de eso, yo tengo que llegar a ser valiente. Él es un valiente, tengo que llegar a ser valiente. Pero valiente ya nos explicaron que valiente, que cobarde no es aquel que no tiene miedo, sino que... ¿Cómo es la cosa? El valiente no es aquel que no tiene miedo, el valiente es aquel que tiene miedo, lo enfrenta y lo supera. Esa no me hagan repetirla. Valiente no es el que no tiene miedo, es el que tiene miedo, lo enfrenta y lo resuelve. Entonces nosotros tenemos que pasar del temor a la audacia. Ya eso ya nos explicaron, aunque tengo un montón aquí. Es el primer sentimiento adverso que tuvo el hombre. Tuve miedo, me escondí. Tuve miedo, me escondí. Ah, te escondiste, te estás escondiendo, no vas a alcanzar tu potencial. No vas a alcanzar tu potencial, porque te andas escondiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no me estoy exponiendo, que no estoy sacando mis habilidades, mis dones, el fruto del Espíritu. Yo no estoy sacando de la doctrina, no estoy sacando de lo que he aprendido de Dios. No estoy haciendo. No se va a alcanzar el potencial. Bueno, mira lo que le dijeron a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un imperativo, no es algo discutible. Te mando que te esfuerzas y que seas valiente, que pases del temor a la audacia. Miren, hermanos, solo porque no tenemos tiempo no les explico algunas cosas del temor, cómo funciona a nivel orgánico. Pero el cerebro, bueno, mejor el otro día, porque ya ni semáforo hay ahí. La cosa es que hay que pasar de ahí. Ahora solo termino de leer así rapidito. Hay que hacerse ignorante para llegar a ser sabio. ¿Según quién? 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio entre este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Para llegar a ser, el potencial de llegar a ser sabio implica que yo me haga ignorante, es decir, que yo no crea que ya lo sé todo y que esté dispuesto a aprender. Bueno, me salgo de ahí, aunque tenemos algunas explicaciones sobre eso. Dar testimonio siempre de Cristo con nuestros actos y aplicaciones, aplicando sus principios. 1 Corintios 4:9. Hemos llegado a ser espectáculo del mundo y de los ángeles. Eso quiere decir que yo tengo que empezar a actuar como lo que Dios dijo que yo soy. Amén. Para que el mundo sepa. Vaya, y aquí 8, muero con Cristo, ya lo vimos. Llegar a ser semejante en su muerte. Y por último, ven qué rápido predico. Huir de la corrupción del mundo, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, son promesas, o sea que no es ahorita, la promesa es para después, es el potencial. Por ellas llegasteis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por último dice,
El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo voy a terminar, ya terminé. Pasé 70 slides, no se dieron cuenta, es el beat que pusieron aquellos. Yo solo quisiera que, no sé si otra vez, pero que sea para terminar, una bendición paternal, tal vez, ¿verdad, apóstol? Para que nosotros, ¿saben para qué? Para desencadenar el camino a alcanzar el potencial. Porque podemos administrar y orar que te quiten tus temores, que le quitemos la cabeza a Dagón y todo lo demás, pero una bendición paternal desencadena. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hemos recibido la palabra con humildad, palabra implantada y con fe. Parte de la fertilización del terreno, recibirla con fe. Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando que en tu palabra está la semilla, la genética de la bendición. La fe, Señor, que tú nos has permitido, que tú has derramado sobre nosotros mismos, Señor, habrá de hacer la obra también. Sin embargo, Señor, sabemos que una bendición paternal tú la dejaste establecida desde hace mucho tiempo. Un padre que bendice a su hijo, un Abraham que bendice a su hijo, un Isaac que bendice a su hijo y marca su destino y su potencial a alcanzar. Un David que bendice a un Salomón para que alcance la plenitud, aún con sus errores, Señor. En ese mismo sentir, yo como un padre espiritual vengo proclamando una bendición paternal sobre los hijos espirituales, los hijos de casa, Señor, para que alcancen y llenen la plenitud y lleguen a hacer todo aquello para lo cual tú les has puesto, y lleguen a alcanzar todas las cosas para las cuales tú les has alcanzado, y lleguen a cumplir todo lo que está escrito alrededor de ellos, Señor, en el libro de las obras, en el nombre de Jesús. Proclamo esa bendición como la bendición patriarcal, Señor, como la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz, para que al pronunciar esa bendición en la tierra, tú le bendigas directamente y se cumpla lo que está escrito en Mateo 16, Señor. De que todo lo que nosotros atemos acá, tú lo atarás también en los cielos. Yo vengo bendiciendo acá y rogándote que tú bendigas directamente a cada uno de tus siervos y de tus siervas, Señor, una nueva dimensión hasta que entendamos la plenitud de las cosas a las cuales tú nos llevas por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Recibimos la bendición